Buenos días, hermanos, hermanas. Qué alegría es cuando se hace una dieta, o no tanto, ¿no? Cuando se hace una dieta. Pero me alegro de que como iglesia estéis haciendo una dieta saludable porque estáis haciendo libros de la Biblia completos desde el principio al fin. Y eso es bueno, es saludable. Y eso se va a ir notando en la iglesia. Es una alegría que estemos llegando casi al final de Santiago, que es el pasaje que toca hoy. Y ver que eso va produciendo efecto en nuestras vidas a pesar de lo duro que a veces son los temas. Yo cuando me invitaron y me dijeron que era este tema, digo, madre mía, cada vez que me invitan me dan lo peor. Pero bueno, es lo que toca, entiendo que es lo que toca y lo hacéis con buena fe. Pero bueno, es una alegría, es palabra de Dios. Entonces, si es palabra de Dios, tenemos que aceptarla y recibirla como es. Y esta mañana vamos a ir a Santiago 4, versículo 11 y 12. Y sabéis que una vez un profesor de matemáticas escribió en una pizarra, antes de que entraran sus alumnos, escribió 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, así todos los números, 9 por 3, 27. Cuando llegó al último puso 9 por 10, 91. Entonces cuando entraron los chicos empezaron como a reírse de él. Decir, qué fallo, se ha equivocado, 9 por 10 no es 91, es 90. Y el profesor se esperó hasta que todo el mundo se rió de él y dijo, cometí este error a propósito para demostraros algo. Que acerté en 9 problemas y en uno fallé. Pero vosotros, en vez de felicitarme por los 9 que he acertado o hecho bien, me criticáis por el único que he hecho mal. Y esta es la realidad con nuestras vidas. Y es que somos muy críticos con los fallos de los demás, con sus preferencias, con cómo quieren vivir, con sus pecados, incluso con su forma de actuar, que es diferente a la nuestra. Somos muy críticos y algunos de nosotros a lo mejor tenemos ese escáner encendido, mirando y sentenciando a la gente, juzgando, mirando de arriba abajo, qué es lo que, cómo visten, cómo hablan, viendo, usando nuestros ojos, usando nuestros oídos, ver lo que escuchan. Incluso con las redes sociales nos lo hacen más difícil. Bueno, nos lo ponen más fácil, porque al final, ¿qué hacemos con redes sociales? Estamos a golpe de clic para criticar, para mirar, para juzgar, para ver cómo la gente es diferente a nosotros. Y hay veces que en las redes sociales no hace falta ni saber el contexto de las cosas, ¿no? Yo a veces juzgo en base a mis emociones, en base a lo que yo creo. No quiero saber la noticia de qué va, no quiero saber la foto de alguien de qué va. Yo hago lo que a mí me viene a la cabeza y a veces lo verbalizo, lo escribo, lo comento. ¿Por qué? Porque en la cultura en la que estamos, la libertad de expresión es la bandera que tenemos que aferrarnos. Es decir, yo tengo que decir lo que siento. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Pero hoy vamos a ver en la palabra de Dios de que esto no es lo que nos dice la palabra. Ya sea que tu opinión sea con criterio o sin criterio, esta cultura nos va a decir que tienes que decir lo que piensas, aunque sea malo, aunque sea difícil. Pero Santiago nos va a animar a que esto no es así, sino que él, como sabéis y habéis estudiado, Santiago habla a hermanos que están en la dispersión, las 12 tribus de la dispersión, dice el versículo, capítulo 1, versículo 1. Y Santiago les tiene que decir algo, realmente el Espíritu Santo les tiene que decir algo a estos hermanos. Y si tuviéramos que resumir toda la carta en una frase, es, hermanos, una persona, un creyente con una fe viva, auténtica, genuina, verdadera, produce obras que dan gloria a Dios. Es decir, para dar gloria a Dios tenemos que vivir vidas genuinas que responden en unas obras buenas, ¿no? Y ya habéis visto, ¿no? Capítulo 1, que una fe viva que produce madurez y buen fruto ante las pruebas y las tentaciones. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice, ¿no? Capítulo 1. ¿O qué produce una fe viva ante la imparcialidad o los casos prácticos de un hermano que tiene necesidad? Buenas obras, capítulo 2. ¿O qué produce en nuestro hablar, en nuestra lengua, en nuestras influencias? Cuando vino Adolfo que aquí predicó de ello. ¿Qué produce? Control, sabiduría. Una fe viva produce control. Y el capítulo 4 que nos habla que una fe viva, una persona, un creyente con una fe genuina, produce humildad y sometimiento a lo que Dios dice ante los conflictos, como visteis el domingo pasado, y las relaciones con los demás. Pero esto no es fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo lleváis?
¿Cómo lleváis Santiago? Complicado, ¿verdad? Es complejo. Es más, la semana pasada se habló de una guerra civil que he escuchado yo por ahí, ¿no? Una guerra civil, conflictos, pleitos, situaciones delicadas. Es lo que Santiago veía en los creyentes de entonces. Pero hoy no pasa, ¿verdad? Hoy no hay conflictos, no hay pleitos, no hay nada, ¿no? Pero Dios es muy sabio y nos ha dado esta porción de hoy a nosotros para hoy poder crecer y reflexionar y sacar agua viva. Y poder decir, Señor, quiero crecer para tu gloria. Quiero ser un creyente con una fe genuina que crece, que camina conforme a lo que tú quieres. Y vamos a ir, Santiago 4, versículos 11, versículo 12. Dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Quiero leerlo también en la versión de las Américas, porque nos va a ayudar a entender también algunas palabras. Dice, versículo 11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley o juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? El título de la predicación de hoy, como viene en los panfletos, en los folletos que tenéis, se titula Amonestación contra la maledicencia. Y tú lees eso y dices, voy a ir al culto porque esto no es nada complicado, ¿no? Pero si yo te digo que el título sería, traducido a hoy es, no hables mal de los demás, a lo mejor dirías, hoy preferiría haberme quedado en casa. No hables más de los demás, ¿no? Y como hemos visto con el profesor de matemáticas, es muy fácil criticar por el fallo o el defecto de alguien. Es muy fácil tener un pensamiento crítico de murmuración. Es muy fácil, o para la gran mayoría, es muy fácil hablar mal de otro. Y no solo lo pensamos, sino que lo comunicamos, lo decimos, lo verbalizamos, ¿no? ¿Y sabéis qué? Mostramos con nuestros pensamientos o con nuestra manera de hablar qué hay en nuestro corazón. Y esta mañana el Espíritu Santo quiere hacernos ver por medio de estos dos pequeños versículos cómo podemos crecer también en esto. En no caracterizarnos por hablar mal de otros. No hablar mal de los hermanos. Como dice la Reina Valera que hemos leído, no murmuremos, no murmurar. Y es que la sociedad en la que estamos, la que vivimos, está muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso no nos debemos de dejar cautivar por lo que la cultura nos lleva a hacer, sino ser sensibles a la voz de Dios. Por eso cuando llegamos al versículo 11, hay un mandamiento. ¿Cómo dice el mandamiento? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No habléis mal los unos de los otros. Y me hace especialmente atención, me llama la atención este detalle, que después de toda la paliza y lo fuerte que ha hablado Santiago en los versículos del 1 al 10, que visteis el domingo pasado, empieza diciendo hermanos. Hermanos míos, 15 veces lo usa en esta carta, ¿no? Alguien que es un referente para ellos le dice hermanos. Si os he llamado provocadores de guerras, el versículo 1 del capítulo 4. Si os he llamado pasionales, combativos, os he llamado codiciosos, envidiosos, maliciosos, pedigüeños, engreídos, orgullosos, os he dicho que solo pensáis en vuestros propios deleites, que sois almas adúlteras, el versículo 4, que sois amigos del mundo y enemigos de Dios, que sois soberbios, que sois pecadores y de doble ánimo. Ahora voy a cambiar el tono y voy a decir hermanos. Sois mis hermanos y os necesito que os deis cuenta de cómo actuáis. Esto es el sentir de Santiago cuando llega a este punto. Les ha hablado fuerte. Les ha hablado diciendo, no os veo vuestra humildad, no veo vuestro fruto, no veo vuestro sometimiento, veo solo carnalidad. Pero ahora dice, prestadme atención, hermanos, que voy a decir algo muy importante. ¿Qué es lo que dice? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No habléis mal los unos de los otros. Y este es el énfasis del pasaje. Nos podríamos ir ya y decir, vale, no hablar mal unos de otros. ¿Sabéis lo que significa hablar mal o murmurar? Literalmente significa mirar o hablar hacia abajo.
Alguien que está en alto, que mira hacia abajo. Es decir, poner por los suelos a alguien. Echar por tierra el testimonio de alguien. Por eso aquí Santiago está diciendo, no humilléis, no os quejéis de los hermanos, de unos con los otros. Es decir, es lo contrario a exaltar a alguien. Cuando exaltamos a alguien, hablamos bien de alguien, todo lo contrario. Y esto es lo que estaban haciendo estos hermanos. Y aquí este verbo murmuréis está en una acción que es continuada. Es decir, no es puntual. No lo estaban haciendo una vez y se olvidaban. No, era algo recurrente, algo que se daba continuamente. Por eso Santiago quiere hacernos ver, y el Espíritu Santo, de que no nos debemos de caracterizar porque hablamos mal de los hermanos, porque murmuramos, porque criticamos. Como en tu carné de creyente no debe de estar el que hablas mal de los demás. Y si ves este mandamiento como algo infantil, sencillo, realmente no te estás dando cuenta de lo duro y lo pecador que es esta actitud. Porque os voy a decir, hablar mal de los hermanos, ¿sabéis lo que significa? Una cosa es que difamas, difamar. Difamar es decir en público o decirle a otros cosas negativas para que esa persona tenga mala fama. Decir mentiras o medias verdades que deshonran a alguien o lo pongan por debajo de lo que es. También es calumniar, hablar mal es calumniar, es atribuir palabras a alguien de cosas que no dijo o intenciones que no fueron, con el fin de causarle daño. Dicho de otra forma, es acusar falsamente declaraciones o acciones que alguien no ha hecho o no ha dicho. Pero también hablar mal es exagerar los fallos y los defectos de alguien. Es decir, maximizas el defecto o el pecado del hermano, el fallo de alguien porque a ti te interesa quedar por encima de él y que él quede ahí hundido y más pisoteado de lo que se merece. Eso es hablar mal de los hermanos, exagerar los fallos y los defectos. También es repetir y recordar y promover los pecados y los fallos de los demás, trayéndolo a personas que no vienen a cuento. El chismorreo, el cotilleo. Y para los más jóvenes, una expresión que se usa ahora mucho, hacer beef, ¿no? Hacer beef, que es difamar entre dos personas, ¿no? Todos sabemos el caso de Shakira y Piqué, ¿no? La canción famosa. Todos decían, ¿ha hecho beef? ¿No ha hecho beef? ¿Ha criticado? ¿Ha hablado mal? ¿Ha murmurado? Sí. Da igual el nombre que le pongas, el tema es que todo esto es pecado. Y como creyentes no debemos de caracterizarnos por esto. Pero no solo lo que decimos, sino también el modo de cómo lo decimos. Porque muchas veces cuando hablamos mal y murmuramos, nos centramos solo en las faltas de nuestro hermano o de la persona. Nos centramos solo en lo que hace mal. Por eso exageramos. Otras veces el modo de cómo lo hacemos es hablar a las espaldas. No soy capaz de hablar con el hermano como debe de ser y hablo a sus espaldas. Otras veces lo decimos a la cara, pero lo decimos malamente, lo decimos cruelmente, lo decimos con malicia. Porque yo soy así, lo voy a decir, soy sincero. Pero eso no es la manera que la palabra nos habla, ¿no? Y a veces hablar mal es no valorar las virtudes o el contexto, las circunstancias que están pasando los demás. A veces lo hacemos cruelmente, lo hacemos sin pensar en que alguien está pasando por una situación que no se merece eso y aprovechamos esa ocasión para herirle. Por eso, en algunas ocasiones, no sé si conocéis, hay a veces personas, si te identificas con este tipo de personas, piénsalo, que se sienten como los abanderados o los amos de la justicia. El que mira por encima del hombro a los demás. El que dice, yo soy aquí el vigilante, que no pase nada malo. Que en esta iglesia no entre nadie con algo que se salga de la norma, ¿no? Y a veces ese tipo de personas es el que intenta que no se escape nada, el que va, hermano, que este tiene este pecado. Hermano, mira este cómo va vestido. Hermano, mira esto. Es al que no se le va a escapar nada, el que encima cree que menos mal que en la iglesia hay gente como yo. Si no estuviera yo, madre mía, lo que se iba a colar en la iglesia. Pero esto es orgullo. Esto es autojusticia.
Estás diciendo de que todos tienen algo malo, tú no, y tú eres el escáner, el detector, el vigilante, el espía. Y encima lo promueves y vas hablando por bajo a los demás, siempre sacando defectos, siempre buscando el fallo. Y al final no nos damos cuenta que cuando hacemos eso es porque queremos quedar nosotros en alto y que los demás queden por debajo de nosotros. Incluso contaminamos a hermanos que no tienen por qué tener esa información o no conocen realmente a esa persona y criticamos. Pero la pregunta es, ¿esto debe de ser así? ¿Debe haber este tipo de personas en la iglesia? ¿Debe haber vigilantes del peligro? ¡No! Incluso si lo que dices es cierto de esa persona. ¿Qué actitud es la que mueve tu corazón cuando criticas o hablas mal del hermano? ¿Qué nos dice este versículo claramente? No hables mal, no murmures. Y aquí está diciendo los unos de los otros. Es decir, no solo a los creyentes, sino con nadie. Con nadie. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Y en la ley se trata este aspecto. ¿Sabéis? Uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20. ¿Sabéis cuál era? No levantes falso testimonio contra tu prójimo. Si estaba entre los 10 mandamientos de toda la ley de Levítico, debía ser importante. Éxodo 20, 16. ¿Debía ser importante? Claro. Dios le daba la importancia. Éxodo 23, 1. Dice así, no difundas noticias falsas ni colabores con el malvado dando falso testimonio. Levítico 19, más claro aún, 19, 16, dice, no andarás chismeando, calumniando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, yo el Señor. Levítico 19. En el Antiguo Testamento está claro que Dios desecha, vamos a decir, detesta las personas que van haciendo esto. Fijaos Salmo 101:5. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El Señor tiene claro que esto no le gusta, que esto no lo tolera, que Él no quiere que su pueblo se caracterice por esto. Y tú puedes pensar, sí, tiene razón, pero bueno, cuando estoy en mi casa, o estoy en mi Instagram, o estoy en mi Twitter, Dios no me ve. Dios te ve. Dios te conoce. Dios se va a enterar. Dios conoce tu corazón. Dice el Salmo 139 que Él sabe lo que vas a pensar antes de que lo pienses. Por eso Dios no solo sabe lo que hablas, sino las intenciones de tu corazón. Y esto es lo mismo que Pablo le dice a los creyentes en Éfeso. Efesios 4:29. Dice, un creyente que tiene una nueva vida en Cristo, que anda en el Espíritu, ¿qué debe de hacer? Versículo 29 de Efesios 4. Ninguna palabra corrompida, mala, salga de su boca. Sino ¿cuál? La buena, la necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, no solo hables mal, no solo murmures, no solo digas palabras corrompidas, corruptas, sino que lo que salga de tu boca sea para edificar a los demás. Pero ¿y Jesús? ¿Le dio importancia a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Mateo 12, 36, 37. Mateo 12, 36, 37 dice Jesús a los fariseos que estaban allí. Yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda la palabra ociosa o vana que hayan hablado. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada palabra que sale de tu boca va a pasar un día el filtro de Dios. Un día va a ser como, ¿qué traes delante de Dios? Mira, aquí veo tu historial. Y en tu historial está todo lo que has verbalizado, todo lo que has dicho
contra tu prójimo. Y ahora nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿de dónde sale todo esto? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está la raíz de hablar mal los unos de los otros? ¿Cómo se puede llegar a esto? Y Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, de mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y esta parte la conocemos todos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esta es la clave. La clave es tu corazón. La clave es no la parte visible que ya son tus palabras, sino el estado de tu corazón. Por tanto, ¿qué está reinando en tu corazón? ¿De qué está alimentado tu corazón? ¿Está alimentado de orgullo? ¿De arrogancia? ¿De altivez? ¿De mirar por encima del hombro? ¿Del cotilleo? ¿De la crítica? Y esta semana leí una frase. Decía un abuelo a su nieto, no te sientes en la mesa donde se habla mal de otros, porque cuando te levantes, tú serás el tema. No te sientes en la mesa donde se habla mal de otros, porque cuando te levantes, tú serás el tema. Entonces, cuando tú estás rodeado de personas que están llenas de críticas, de quejas, de cotilleos, y llenas tu corazón de todo esto, de murmuración, de aspectos negativos, de toxicidad, ¿cómo vas a responder en tu vida diaria? Pues eso habíamos visto en el capítulo 4, ¿verdad? La semana pasada. Hay conflicto, hay pleito. Hay malestar en tu corazón y por eso es lo que sale. ¿Y cómo terminasteis la predicación? Humillándonos. Lo que tenemos que hacer, humillarnos, venir al Señor. Porque el mandato es claro, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No habléis mal. Y a continuación estos dos versículos, versículo 11, la segunda parte, y el 12, nos van a decir las razones por las que esto ocurre. Vamos a ver 3 razones por las que hablamos mal de los demás. 3 razones. Y la primera razón es porque no piensas correctamente de ti mismo. No tienes un concepto de ti correcto. Dice, el que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Esta palabra murmurar sale 3 veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí en Santiago y 2 veces sale en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:12 y Primera de Pedro 3:16. Y en esas citas de Pedro está hablando de la gente impía, la gente malhechora que murmura contra los creyentes, que los critica, que va a maldad por ellos, que hablan mal de los creyentes. Algo ruin, algo perverso, algo podrido, algo, como dice, malhechores, impíos. Y entonces aquí Santiago está usando la misma palabra para decir, hermanos, ¿cómo podéis ser vosotros como estos? Esto no pertenece a un creyente fiel. Por lo que primero te tienes que fijar en ti, no te fijes en el del que habla, fíjate en ti. ¿Qué clase de persona eres tú para hacer esto? ¿Quién eres tú? ¿Tienes el concepto adecuado de ti? ¿O reaccionas con la intención de vengarte de los demás? ¿Buscas la justicia de tu mano? ¿Te molesta que los demás no lleguen a tu estándar, a tu listón, a tu medida? ¿O te pasa como algunos que están aburridos y no tienen otra cosa que hacer? Que a veces nos metemos en estas historias porque no tenemos nada que hacer. Estamos en donde no debemos. Y vamos a ir todos a Mateo 7. Por un momento vamos a ir todos a Mateo 7 del 1 al 5. Porque Jesús, en el Sermón del Monte, dedicó un espacio importante a este tema. Y sabéis que Santiago, seguramente habéis escuchado, Santiago utiliza mucho del Sermón del Monte. Él era el medio hermano de Jesús. Era hermano de madre, nació después, y este sermón le caló tanto en su corazón que muchas enseñanzas de Santiago vienen del Sermón del Monte de parte de Jesús, de su hermano. Y Mateo 7, del 1 al 5, Jesús vemos su enseñanza que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Te estás mirando a ti primero? Este es el resumen de esto. ¿Estás en el lugar que te corresponde o te sientes superior a los demás? Porque el que realmente juzga o habla mal de los demás es el que está condenando a los demás y está diciendo, mira, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Acabamos de terminar una serie en la congregación donde estamos de Romanos 12. Hemos visto Romanos 12 en 3 domingos y ahí Pablo habla sobre el tema de la humildad. Habla a los hermanos de decir, si sois realmente creyentes tenéis que responder con humildad, igual que Santiago la semana pasada. ¿Sabéis por qué debemos de ser humildes? Porque no somos mejores que los demás. Porque somos indignos, inmerecedores de la gracia de Dios. Somos lo que somos porque Dios nos ha regalado a Cristo. Somos miembros los unos de los otros, nos dice el versículo 5 de Romanos 12, y porque una vida llena del Espíritu, una vida sobrenatural, no devuelve el mal por mal, no habla mal, sino como dice el versículo 17, no paga a nadie mal por mal, sino que procura lo bueno delante de todos los hombres. Y el versículo 16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, en Romanos 12. Lo leíamos esta mañana en Proverbios. Proverbios 3 dice también esto. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el poder pensar en nosotros como justo con justo juicio? Romanos 12:3 dice, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con buen juicio, con precisión. Y esta es la realidad. Tenemos que pensar que nosotros no somos más que nadie. Si somos algo es porque el Señor nos lo ha dado. Ponte en el lugar que te corresponde, no te creas superior a los demás. Y esto es una reacción que yo he vivido en mi vida. Seguramente muchos de vosotros también lo habéis vivido. Cuando viajas a otro país y te sientes despreciado. Sientes racismo. Sientes que tú eres peor persona. Y eso es el racismo, es orgullo. Es decir, yo soy superior a ti porque he nacido en otro sitio. Y eso es pecado. Pensar que por ser de otra raza, por ser de otra etnia, por nacer en otro sitio, por tener la piel más tostada o menos, tener los ojos de una forma, el pelo de otra, eres mejor o superior. Y eso es un pecado horroroso. Es como un volcán que está lleno de erupción y que suelta, y suelta, y suelta, y suelta. El problema no es la boca del volcán, el problema es todo lo que hay dentro. Considérate como debes de ser. Ni más ni menos. Descubre en la palabra de Dios cuál es tu valor. Salmo 8:4 dice Dios, ¿qué es el hombre para que, dice David a Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es decir, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites, para que lo cuides. ¿Qué es el hombre? No eres nadie. No eres nadie, ni siquiera Dios se debe de acordar de ti, dice este versículo. Pero es que en los versículos anteriores David está diciendo, Dios es grande. El nombre de Dios debe ser glorificado, su magnificencia, su belleza, su creación. Él es perfecto, Él es todopoderoso, Él lo hace todo bien. ¿Quién eres tú? ¿Qué somos nosotros? Dice Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Está hablando Pablo a los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y este es el diagnóstico. No somos mejor que nadie. Por lo tanto, si no hay nada bueno en nosotros, ¿por qué vamos a hablar mal de los demás? Piensa correctamente en ti mismo. Sé humilde, humillaos. Decía el versículo 10, humillaos en la presencia del Señor. Humillaos. Filipenses 2, ese pasaje que leemos tantas veces de Cristo.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Pero qué dice antes? ¿Cuál es ese sentir? Dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto está totalmente en contra de hablar mal de los hermanos. Tiene el mismo sentir que tuvo Cristo por ti. Dijo Moody, un predicador de años atrás, dijo, el juicio es la arrogancia del corazón. No debemos juzgar a los demás, sino mirar nuestras propias vidas y corregir nuestras propias faltas. Hemos dicho que la primera razón es piensa correctamente de ti mismo. Pero ¿cuál es la segunda? La segunda razón por la que hablamos mal de los demás es porque no pensamos correctamente acerca de la palabra de Dios. Leemos versículo 11. Murmura de la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es decir, ya no solo te crees superior a los demás, sino que te crees superior a la ley de Dios. Te crees por encima de la ley de Dios. Y aquí cuando está hablando de la ley, que lo hemos visto repetido tantas veces esta palabra ley, se está refiriendo a todos los mandamientos de Dios, a toda su voluntad que está redactada y revelada en la palabra de Dios, escrita en las Escrituras. Y sabéis, de todos los mandamientos que hay en la ley de Dios, lo resumió en ¿cuántos? En 2. Mateo 22, 36, 37. Dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu alma y toda tu mente. Y la segunda manera, al prójimo como a ti mismo. Y dijo, de estos mandamientos depende la ley y los profetas. Es decir, todo está resumido aquí. Pablo a los romanos le dice en 13:8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por tanto, el que no lo ama, el que habla mal, ¿qué hace? Incumple la ley. Entonces, ¿se puede amar a Dios y no amar al prójimo? ¿Se puede amar a Dios y hablar mal del prójimo? No. Santiago, lo habéis visto, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere solo un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Si amamos a Dios, cumplimos los miles de mandamientos, pero hablamos mal del hermano, hablamos mal de los demás, incumplimos toda la ley. Por tanto, si te saltas la ley, ¿sabéis lo que estáis demostrando? ¿Sabéis lo que yo demuestro cuando me salto la ley de Dios? Que está equivocada, que esa ley no va conmigo. Como la ley de Dios no va conmigo, yo voy por encima. Estoy diciendo que no es justa, que no es suficiente, que no la necesito. Y empiezo a juzgar la palabra de Dios. Y actúo como un juez, que soy parcial, que soy subjetivo, que no busco la verdad, que busco más bien mi verdad, que selecciono los pasajes de la Biblia que me interesan, que selecciono las cosas de la Biblia que digo, esto sí, esto me viene bien, pero esto no. Empiezo a decir, esto del Señor hoy no está vigente para mí. Esto sí me interesa. El amor de Dios me interesa, pero cuando Dios nos disciplina, eso no me interesa. Y actúo como un nuevo legislador, soy el nuevo juez, autoestablecido por mí, ¿no? Y a veces parece que necesitamos más de la palabra de Dios. Y a veces decimos, bueno, el Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado, he orado y siento paz con este tema, he tenido un sueño o alguien me ha profetizado algo y siento paz y nos volvemos muy místicos, ¿no? Y decimos, eso es lo importante, no lo que dice la Biblia, sino lo que me ha revelado, lo que me ha dicho tal o tal hermano. Estamos diciendo que Dios no es sabio con su palabra, que necesitamos más fuera de su palabra. Y estamos diciendo que la sabiduría de lo alto que habla el capítulo 3, esa sabiduría pacífica, pura, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía, no la necesito. Yo soy más listo que la ley de Dios. Como está diciendo este versículo 11, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
ya no la quieres cumplir, sino que quieres ser el juez. Te pones a ese nivel en el cual ya no la cumples, sino tú la estableces, tú eres el juez, el legislador. Y tu papel no es hacer las cosas en base a tu propia ley, sino nuestro papel, hermanos, es obedecer la ley de Dios. Es obedecer su palabra. Porque como es nuestra ley, capítulo 3:15 de Santiago, es terrenal, animal, diabólica. Nuestro trabajo es ser fieles, obedientes, como ese versículo que tanto nos gusta, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Pasaje clave en esta carta. Pasaje clave, Santiago 1:22. No seáis tan solamente oidores, sino hacedores. Y vamos a ser honestos. Cuando vemos una ley que no nos gusta, en vez de cambiar nosotros, cambiamos nosotros la ley. Si hay un mandamiento o si hay algo que no me interesa, para no sentirme mal, yo lo cambio y sigo mi camino. Al final, ¿qué nos encontramos? Biblias hechas a nuestra medida. Por eso es bueno que desde la iglesia veáis todo el consejo de Dios, veáis cartas enteras, libros enteros, pasajes enteros del Antiguo, del Nuevo. Es bueno, porque no nos saltamos lo que Dios nos quiere decir. Dice 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Confiamos más en nuestra palabra, en nuestra sabiduría o en la ley perfecta de Dios? ¿Está la palabra de Dios equivocada? ¿Es insuficiente? ¿Es inútil? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para reprender. También para reprender. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es el ánimo que debemos de tener en esta mañana? Quiero conocerla, quiero atesorarla, quiero deleitarme en ella, quiero saturarme de ella, como dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no hablar mal de los hermanos. Ponerla en práctica, ser obedientes, ser fieles y dejar que todo el consejo de Dios nos ayude en nuestro camino de santificación. Si en una iglesia perdemos la convicción, si en esta iglesia perdemos la convicción de que la palabra de Dios es la guía que necesitamos para caminar conforme a Cristo, si perdemos esa convicción, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué vamos a seguir? ¿Lo que dice uno, que mañana va a decir otro lo contrario? No, tenemos que seguir la palabra de Dios. Es como si tú vas al médico y el médico te dice un diagnóstico, ¿no? El médico vas y tienes una enfermedad grave y te dice, este es tu diagnóstico, tienes esto. Y ahora llegas tú y dices, no me gusta lo que me ha dicho. Voy a medicarme yo con lo que me dé la gana, con lo que me haga sentir bien, ¿no? Tengo a lo mejor un cáncer, me duele un poco alguna parte y me tomo morfina para que me calme. ¿Esa es la manera de tratar los temas? No. Sería insensato cambiar el diagnóstico del médico porque me guste más o menos. Yo tengo que escuchar y querer la verdad y aunque duela, poder crecer en ella. Dice Juan 8, ¿no? Permaneceréis en la verdad, ¿no? Si permaneceréis en mi palabra, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué os hace? Libres. La verdad nos hace libres. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, de la gravedad que es esto. El querer seguir hablando mal de los hermanos en la iglesia. Es un cáncer. Es un pecado que deja que la crítica, la murmuración se asienten en medio de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos mal, para que la iglesia no crezca. Porque queremos que la palabra de Dios se aplique en nosotros o queremos realmente ir dejando la gangrena, ir dejando ahí y luego tengamos que mutilar y suframos las consecuencias. Ahora bien, también es otra parte. Puedes estar pensando, ¿entonces qué? ¿Debemos de tolerar todo?
Si un hermano viene de cualquier manera, le dejamos que venga y por tal de no hablar mal lo dejamos así. No. La palabra también nos habla de que no debemos dejar correr el pecado libremente, de que en algunos casos debemos de actuar. La Biblia es clara y no podemos pasar por alto el pecado y se debe de corregir y ver la vida de los hermanos de la congregación. Y Dios ha puesto a responsables en la iglesia para esa labor también, hermanos con dones de misericordia, de ánimo y de corrección para poder corregir a los hermanos. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Con mucho cuidado, con gracia, con paciencia. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el punto. No es vía libre. Como ahora se está enseñando a los hermanos no hablar mal, pues yo voy a ir con mi vida como sea. No. Una cosa no quita la otra. El no hablar mal, lo que se refiere es, vamos a dejarnos de ser cotillas, criticones, a que nuestro corazón fluya la maldad. Vamos a bajarnos de ese balcón de la superioridad. Y como decía un predicador que se llamaba Ryle, dice, Dios condena un espíritu buscador de defectos. La inclinación a culpar a los otros por ofensas insignificantes o asuntos de indiferencia, el hábito de emitir juicios impulsivos y apresurados, una disposición a magnificar los errores y debilidades de nuestros vecinos y pensar lo peor de ellos. Dios condena este espíritu. Por tanto, sé hacedor de la palabra de Dios. Cumple la palabra de Dios. No seas juez de ella. Hemos visto que qué razones son las que nos hacen hablar mal de los hermanos. Porque no pensamos correctamente de nosotros y porque no pensamos correctamente acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es el tercer punto? Porque no pensamos correctamente acerca de Dios. Versículo 12. Como dice ahí. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora Santiago está diciendo, te sientes superior a los demás, te sientes superior a la palabra, te sientes superior a Dios. Pero aquí, ¿quién hay? Un solo dador de la ley. Único legislador. Dios. El único Dios verdadero, juez perfecto, que diseña y ejecuta con justo juicio su voluntad. Él es justo, es perfecto. ¿Sabéis lo que significa que Él es perfecto? Que si hubiera habido otra cosa mejor nos las habría dado. Nos habría dado lo mejor, porque Él en su carácter solo puede dar lo mejor. Dice también que Él es el que puede salvar y perder, es decir, el que puede liberar y condenar, el que puede llevar a cabo sus planes sin que nadie le impida cumplir sus propósitos. Dios lo que planea lo lleva a cabo. Nunca tiene un plan B, nunca se frustran sus planes. Por eso, cuando creces en el conocimiento de Dios, te das cuenta de cómo es Él, te das cuenta de que en su perfección no hay nada mejor, que no necesitamos nada que esté fuera de lo que Él nos ha dado, porque Él es bueno y quiere el bien para nosotros. Cuando te das cuenta de que en Dios no hay malas intenciones, que no hay una ley mejor en la que puedas mejorar o que se te haya ocurrido a ti algo mejor que a lo que a Dios se le puede ocurrir, porque Él es mejor, es preciso, es perfecto juez. Cuando tú creces en el conocimiento de eso, no puedes ser superior a los demás. No puedes crecer creyendo que eres superior a Dios. Isaías 33:22. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. O Salmo 75:7. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él hace lo que quiere. ¿Tú puedes hacer lo que quieres? ¿Tú puedes añadir un segundo más a tu vida? No. Porque Él ejecuta con sentencia y lo hace con rectitud, lo hace con perfección, lo hace con justicia. A fin de cuentas, Él no es como nosotros. Dice número 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Y qué nos sigue diciendo? Fijaos el contraste, el versículo 12. Ha hablado y no lo cumplirá, dice Números, y ahora dice, pero tú, ¿quién eres tú? ¿Pero tú quién eres? ¿Has visto cómo es Dios? ¿Has crecido en el conocimiento de Dios? ¿En qué lugar quedas tú? Y este contraste es claro.
que Él hace y cumple sin hipocresía, sin fingimiento. Pero ¿tú quién eres para hablar mal del prójimo, para hablar mal del otro? Y esto es, os pongo un ejemplo claro. Imaginaos que venís a mi casa y os ponéis a mandar. Y empiezas a decirle a mi mujer, haz esto, hazme lo otro. O le dices a mi hijo, venga, ve y tráeme las zapatillas, o haz esto otro y tal. Y diría, ¿y tú quién eres? ¿No? O imagínate que vas a una empresa que no trabajas y empiezas ahí a mandarle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Llega alguien y te dice, ¿tú quién eres? ¿No? Pues esto mismo es lo que Santiago le quiere hacer ver aquí a los hermanos. Pero ¿tú quién eres? Hay un solo Dios que es el dador de la ley, el justo. ¿Quién eres tú para hablar mal de los demás? ¿Quién eres tú? Realmente no somos nadie. No somos nadie. ¿Cuáles son las razones por las que hablamos mal? Porque no pensamos correctamente de nosotros. Porque no pensamos correctamente de la palabra de Dios. Y porque no pensamos correctamente acerca de Dios. La pregunta esta mañana es, ¿qué debemos de hacer? Pensar correctamente. Vivir correctamente. ¿Visteis el domingo pasado? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Versículo 8. Purificad vuestros corazones. Arrepentíos de lo que os está llevando a hablar mal de los hermanos. Abunda en el conocimiento de Dios. Conoce más sus atributos. Mira el ejemplo de Cristo. Porque, ¿sabes? Y esto es algo que debes tener claro como creyente. Es imposible hacer esto si no vas de la mano con Cristo. Si no vas de la mano con Cristo, ¿por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, es como tener un amigo rico. Entras y sale a todos los sitios. Con un amigo que tiene posesiones, que tiene dinero, tú entras a cualquier sitio. Ahora, imagínate que él va al baño y tú quieres empezar a entrar a los sitios. No te dejan entrar. Todo lo bueno que haces es porque Cristo está contigo. Y tienes que valorar eso. Tienes que ver que tu valor está en tu unión con Cristo. Es más, cuando te salva, Dios te salva, ¿sabéis lo que hace? Es decir, Cristo a tu lado. Puedes ir a todos lados que va Él. Y Dios no te ve a ti, sino que ve a Cristo a través de ti. Por eso tenemos todo lo bueno que tenemos. Porque es Cristo en nosotros. Y este es el remedio para no hablar mal. Más Cristo en tu vida. Más de Cristo en ti. ¿Sabéis? Conozco a varias personas que han tenido que dejar las redes sociales. Porque no podían soportar las opiniones, los comentarios, las críticas que recibían una y otra vez cuando publicaban algo. Y muchos, por desgracia, creyentes. Hay una lengua digital que está haciendo mucho daño. Está mostrando el pecado que hay en nuestro corazón. Y herimos a los hermanos y no nos damos cuenta. Hermanos, en esta mañana la palabra de Dios nos anima a que murmurar, criticar, hablar el mal es pecado, es malo, es contagioso, es perverso y no se debe dar en la iglesia. Un cristiano con una vida auténtica, con una vida genuina, no puede tener eso en su vida, no puede estar en su carné. El cristiano verdadero está en lucha. No somos perfectos y tenemos que crecer en no hablar mal, pero vamos a afrontar esta lucha. Santiago nos anima a esta lucha. Así que no te caracterices por hablar el mal de los demás, sino crezcamos en nuestro caminar con Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque aunque es dura, es difícil, nos duele, nos escuece, sabemos que es la verdad y es lo que necesitamos. Y en esta mañana, Señor, si hay alguien que no camina con Cristo, que tú le des salvación, Señor, que pueda ver a Cristo precioso, que pueda ver que en tu evangelio está el cambio que necesita para poder caminar con fe, con una vida auténtica, con una vida espiritual, Señor. Sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero tú das el Espíritu, Señor, al que te busca. Te pedimos, Señor, que tú hagas salvación en las personas que no crecen por eso. Señor, y a los hermanos te pido, Señor, que tú obres, Señor, nos ayudes a ser
más y más como Cristo, Señor, que podamos crecer en esto, que no hablemos mal de los demás, Señor, que salgamos por la puerta y nos tengamos que callar y tengamos que arrepentirnos y crecer, Señor, y batallar por lo que tú haces en nosotros, Señor. Que esta sea una realidad, que no nos caractericemos por hablar mal, Señor, que nos podamos humillar, Señor, que podamos conocerte a ti, Dios verdadero, que podamos ahondar en tu palabra y podamos crecer, Señor, conforme a Cristo. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por también la comunión que podemos tener unos hermanos con otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.